Ok, hoy quiero hablarles de la restitución y vamos a entrar en materia, vamos a comenzar con algo muy interesante y es ¿qué debo hacer yo cuando alguien me ha hecho daño? Debo perdonar, pero también al fin debo también pedir perdón. Seguramente el perdón va en varias dimensiones, lo hemos aprendido, son 4 dimensiones. Pedirle perdón a Dios, perdonar a nuestros ofensores, a su vez pedir perdón y perdonarnos a nosotros mismos. Estamos tratando de abarcar cada una de ellas. Pedirle perdón a Dios. Ahora, Dios me perdona condicionado a lo segundo. Perdonar a mis ofensores. Si yo los perdono, Dios me perdona. Tercero, pedir perdón. Vamos allí. Y cuarto, pedirnos a nosotros mismos perdón y perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sabe? Dentro de ese orden de ideas, nosotros hemos hecho mucho daño. Y por eso es que una persona, aquí es donde todo tiene sentido, cuando una persona conoce de Cristo en su niñez y permanece en los caminos del Señor, no solo se evita hacerse daño, sino hacerle daño a otros. Esa es una gran ventaja que yo veo de la gente que creció en el Evangelio, la gente que creció en un hogar cristiano. Si tú estás levantando tus hijos en medio de un hogar cristiano, ellos seguramente no van a sufrir lo que tú sufriste, no van a pasar por lo que tú pasaste, no cometerán los errores que tú cometiste y seguramente no les harán daño y a su vez ellos, gente con valores, con principios, no le harán daño a otras personas. Muchos de nosotros lamentablemente no tuvimos esa oportunidad, no crecimos en un hogar cristiano, no crecimos en un hogar con unos valores en cuanto a la espiritualidad y entonces a muchos de nosotros nos tocó la vida dura, la vida de la calle, la vida de la ley del más fuerte, nos tocó con dientes y uñas abrirnos camino y en ese orden de ideas muchos de nosotros hicimos mucho daño. Entonces la Biblia también me insta a mí a no solo saber que me hicieron daño, sino también poder reconocer que yo le he hecho daño a otras personas. Y ayer comenzamos a ver un principio que se llama el de la restitución. El principio de la restitución no solo es reconocer que yo hice daño, sino ver la manera de reparar ese daño. El ejemplo, tal vez usted anoche no nos escuchó, pero el ejemplo más claro es el muchacho que le pinta un graffiti a un vecino, a alguien del sector donde él vive. El vecino tenía su fachada muy linda de su casa, viene un muchacho con unos aerosoles, le raya las paredes, pero el muchacho seguramente se siente mal, él dice no estuvo bien, entonces lo primero se arrepintió, pero luego fue y lo confesó, le dijo vecino, y tengo algo que contarle, yo fui el que le rayé las paredes, pero yo le voy a decir algo, le voy a restituir eso. ¿Qué restituir? Es, le voy a reparar, le voy a dejar la fachada como estaba. Eso se llama restituir, tratar de devolver algo de lo que nosotros nos robamos, de lo que nosotros dañamos, de lo que nosotros perjudicamos, entonces vamos a tratar de reparar. Hay gente que solo se queda en pido perdón y no hago absolutamente nada más. Y en ese orden de ideas hay mujeres que tuvieron un mal esposo, ¿no? Mujeres que lamentablemente tuvieron un mal marido, ese esposo las maltrató, las humilló, les fue infiel, etc. Y estas mujeres sufrieron tanto al lado de este hombre finalmente se va y algunas mujeres han tomado la decisión de demandar a ese hombre por unos daños. ¿Por unos daños en qué? En su moral, unos daños psicológicos, unos daños físicos. Hay mujeres realmente que quedan tan abrumadas, que quedan tan destruidas, que quedan tan mal por un hombre inestable, desequilibrado, que finalmente ya no pueden volverse a conectar con nadie, quedan de tratamiento psicológico, etc. Y entonces ellas tienen que ir a hacer unas demandas, unas vueltas jurídicas para poder que este hombre les indemnice en algo el daño que les ocasionó. Lo correcto es que si nosotros somos cristianos, lo correcto es que no hubiese necesidad de eso, sino que si usted es consciente que usted antes de Dios o seguramente conociendo al Señor hiciste daño a alguien y tú tienes cómo devolver, resarcir, restituir eso, hacerlo porque finalmente eso te va a traer a ti bendición. Y de eso voy a hablarles en esta hora de la noche. Vamos a comenzar con Zaqueo. Por favor, acompáñeme a Lucas capítulo 19.
Lucas capítulo 19, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. ¿Quién era Zaqueo? La Biblia me dice que era pequeño en estatura, era bajo, pero por otro lado, el tipo era rico. La palabra rico está allí en el texto, y además dice que era jefe de los publicanos. ¿Quién era un publicano? Recuerde que en el contexto donde crece el Señor Jesús y se desarrolla su vida es bajo la opresión de Roma en Palestina. Recuerde que Jerusalén como tal no existía como nación, estaba en Palestina, y recuerde que había un imperio en ese momento, era el imperio romano. Roma tenía poder sobre Europa, sobre Asia, donde está Palestina, y sobre África. Era un imperio muy grande, muy poderoso, pero también era un imperio, como la gran mayoría de los imperios, que utilizaban la fuerza para oprimir. De hecho, los romanos en las monedas acuñaban el rostro de los césares. Recuerde que a un emperador se le llamaba César. Y entonces las monedas, como para sacarle la piedra a la gente, las monedas tenían acuñadas la imagen de un César, como recordándole de quién era el dinero, a quién tenían que pagar tributo. Así que los judíos mantenían muy dolidos contra Roma y todas las naciones contra Roma, porque los romanos los explotaban, les tenían que pagar impuesto a los romanos. Si un romano te pedía que le cargaras algo, si tú ibas por un camino y venía un romano, los romanos inventaron las vías, ¿no? Las vías pavimentadas o adoquinadas para movilizar tropas, porque no es lo mismo movilizar tropas entre el barro o entre el lodo o entre la tierra, carretas o caballos o ruedas, que por calles pavimentadas. Ellos crearon no solo una gran infraestructura, sino que tenían un gran ejército. Creo yo que una de las fallas de los nazis cuando atacaron a Rusia es que ellos no midieron que Rusia es un lugar muy extenso y las condiciones del clima y el terreno, así que sus tropas se quedaban atascadas entre el fango, entre la nieve, y por eso muchos de ellos murieron, fueron menguados. Así que Roma había hecho grandes carreteras, y si usted estaba en una de esas calles y venía un romano con algo de peso, el romano te decía, por ley tienes que cargarme esto una milla. Por eso el Señor Jesús dice, si te piden que le cargues una milla, llévala dos. Los romanos oprimían, pero los romanos tenían unos súbditos que eran hebreos, que eran del pueblo judío, que les cobraban impuestos a los mismos hermanos judíos, llamados los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran judíos, no eran romanos, que vivían en una comunidad de hebreos, de judíos, y que ellos a su vez tenían que cobrar impuestos. O sea que el publicano era detestado, era aborrecido. Se decía que en el campo los piojos, las sanguijuelas, las garrapatas para chuparle la sangre a los animales, y en las ciudades estaban los publicanos para chuparle la sangre a sus hermanos. Eran aborrecidos. Los publicanos eran comparados con piojos. Eran una plaga para los mismos judíos. Eran judíos que le trabajaban a Roma. Ahora, aquí había uno de esos llamados Zaqueo. Dice que era bajito, era rico y era jefe de los publicanos. Era un tipo demasiado importante y rico. Ahora dice el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. O sea, el Señor iba pasando, la multitud estaba esperando al maestro, y el tipo no podía mirarlo, así que el tipo tomó una decisión, se sube a un árbol. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, el versículo 4. Corriendo delante de él subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí ocurre algo completamente inesperado. A alguien tan detestable como Zaqueo, el Señor le dice, es necesario que yo me quede en tu casa. Es necesario que yo pose contigo en tu casa. Eso es comparable hoy como que una persona que le ha hecho mucho mal a la sociedad,
como una persona, un político, yo que sé, una persona con poder, una persona que ha oprimido, el Señor le diga, voy a ir a quedarme hoy en tu casa. ¿Por qué razón? Porque recuerde que el Señor no vino por justos, sino por pecadores. El médico no va donde los sanos, el sano no necesita el médico, es el enfermo el que necesita el médico. Así que el Señor le muestra a Zaqueo algo que Zaqueo no esperaba y era una misericordia sobre su vida. Él dijo, yo lo quiero ver, yo anhelo verlo, de lejos me conformo con verlo, pero el Señor le tenía una sorpresa, me voy a quedar contigo. Y dice el versículo 6, entonces él descendiendo a prisa le recibió gozoso. Al verlo esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Sí, era un hombre muy pecador. Pero aquí viene lo que es un principio de ¿qué? De restitución. ¿Sabe? Zaqueo era consciente que había hecho lo malo, Zaqueo era consciente que le había robado a sus hermanos judíos, Zaqueo era consciente que muchas veces por pagar impuestos le había quitado el sustento a una casa, a una familia. Recuerde que él era un publicano y tenía soldados a su merced, soldados que le ayudaban a cobrar los impuestos. O sea que Zaqueo era un hombre que podía decir, a este golpéenlo, a este vamos a llevárnosle los hijos o a este vamos a llevárnosle el ganado si no pagan. O sea, no era por las buenas. Hoy por hoy en nuestro país hay una situación muy delicada con unos préstamos que se hacen. Hay gente que no tiene acceso a bancos porque uno va a pedir un préstamo en un banco y mejor dicho, eso es una cosa terrible, eso es una cosa terrible. Los bancos le prestan, no sé, a los ricos. Entonces, esa necesidad a veces de hacer un préstamo para gente que tiene un negocito ambulante, gente que trabaja en la calle o el que tiene una tienda pequeña, esos préstamos no están asequibles y aquí en Colombia y en otros países, eso comenzó aquí en Colombia, hay un sistema de préstamo que se llama el gota a gota. Y eso es una cosa tenaz caer en un gota a gota. Y sabe, en algunas ocasiones, gente que no ha podido pagar, han llegado a cobrarles y como no tienen, entonces nos llevamos esto, nos llevamos lo otro. Algo así era lo que ocurría con Zaqueo. Zaqueo no era un tipo tranquilo. Zaqueo era un tipo metalizado, con un corazón que solo pensaba en dinero. Pero todo eso cambia cuando aparece el Señor Jesús y se queda en su casa. El Señor Jesús tiene un poder transformador impresionante. Dios puede cambiar el corazón más duro, el corazón más metalizado, el corazón más recio, lo puede transformar en una persona diferente, sencilla o humana, noble. Y aquí muestra algo que es una perla de la Biblia, lo que es la restitución. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie para hablar, recuerde que era bajito, o sea que si él hablaba sentado nadie lo iba a ver, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo? Zaqueo, cuando el Señor Jesús vino a él, yo no noto al Señor Jesús diciéndole, Zaqueo, tú haces lo malo, ¿no? Zaqueo, tú eres un tipo mentalizado. Zaqueo, tú eres avaro. Zaqueo, por cobrarle a otros, has hecho que otros mueran, has hecho que otros sean desgraciados. Le has quitado el pan a las viudas y a los huérfanos. No, yo no noto al Señor diciéndole nada a Zaqueo porque Zaqueo sabe quién es Él. Yo creo que todos nosotros sabemos qué tan buenos o qué tan malos somos. Nosotros podemos ser perversos y saberlo. Y Dios lo sabe y las tinieblas lo saben. Y a veces no es necesario ni siquiera que nadie nos lo diga. Nosotros sabemos en qué estamos fallando. Y la presencia de Dios tiene que provocar esto. Si usted está conectado a la iglesia en casa, si usted escucha sermones, si usted ve prédicas, si usted busca a Dios y usted no siente nada, es algo bastante preocupante porque la presencia de Dios nos tiene que llevar a nosotros a confrontarnos con nuestra realidad, sí, para producir ¿qué? Un cambio. Dios me confronta, Dios es como un espejo, me muestra lo bueno y lo malo, pero es para que yo mejore lo que estoy haciendo mal. Y Zaqueo dice esto, Zaqueo va a restituir. Sí, Zaqueo podría haber dado un discurso de perdón, como escuchamos nosotros en este país. En este país se dice justicia y reparación, y no hay ni justicia ni hay reparación, ¿no? Reparación a las víctimas. Entonces Zaqueo se ha podido poner en pie y decir, sí, yo lo siento mucho, yo he sido malo, yo he sido cobrador de impuestos,
Por años los he oprimido, los he acusado ante Roma y lo siento mucho y aplausos y se sentó. No, Zaqueo no se quería quedar allí. Zaqueo va más allá y esto es lo que se hace cuando uno sabe que uno le ha hecho daño a alguien. Cuando uno es consciente que uno le ha hecho daño a alguien, no solo es tomar el teléfono y decirle, mira, siento mucho lo que te hice, te pido perdón. Recuerde que el cristiano no pide excusas, sino que el cristiano pide perdón. Te pido perdón, pero ¿sabes qué? Voy a mirar la forma de devolverte. Voy a mirar la forma de ayudarte. Voy a mirar la forma de reparar. Voy a mirar la forma de resarcir. Voy a mirar la forma de restituir. Eso es lo que hace un cristiano verdadero. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. El Señor le dijo, Zaqueo, hermano, devuelva la mitad. No. ¿Cuánto devolvió Zaqueo? Muchísimo. Muchísimo. Porque era un hombre muy rico. Además, todos los publicanos robaban, ¿no? Ellos le cobraban más al pueblo, retenían ellos y le daban a Roma. Le tributaban a Roma. Así que era no solo rico, era el jefe de una banda de gente que oprimía al pueblo. Sin embargo, él dice la mitad de mis bienes y está hablando de un monto considerable. Y después dice, lo daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces él dice, ok, la mitad, Señor, ¿sabes qué? Lo voy a dar a los pobres. O sea, qué gran noticia, la mitad de sus bienes. Cuando hablamos de bienes, hablamos de propiedades. Seguramente tenía casa, seguramente tenía animales, seguramente Zaqueo tenía siervos, seguramente tenía heredades. Cuando en la Biblia dice, y la heredad era un terreno destinado al cultivo. O sea, él está diciendo, si yo tengo 10 casas, la mitad de esas casas para los pobres. Si tengo 20 fincas, 20 heredades, la mitad para los pobres. Si yo tengo 50 caballos, la mitad para los pobres, la mitad a los pobres. Pero aparte de eso, Señor, o sea, Él mismo extiende lo que se llama la restitución. Dice, pero aparte de eso, si yo he defraudado a alguien, que Él sabe que sí había defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Cuántas veces? 4 veces más. Mire lo que es restituir. 4 veces más. O sea, que si tú maldijiste a una persona, un enemigo tuyo, un mes, si tú le hiciste mala promoción un mes al negocio de enfrente para vender más tú, si tú hablaste mal de la vecina porque te caía mal la vecina, tenías celos o rabia, durante un mes significa que cuando yo restituyo, yo pido perdón y yo también hago este gesto. 4 veces más. Voy a devolverte 4 veces más. Seguramente yo te hice daño durante un tiempo, entonces por el tiempo que te hice daño, entonces 4 veces más te haré bien. Esto es un principio tenaz de la Biblia que se llama restitución. Y desde ayer o antier venimos viendo a Jacob. Ahora volvamos con la historia de Jacob. Jacob decide volver donde su hermano después de 20 años. Y mire lo que dice Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31, Jacob le dice a su suegro que lo deje ir. Él ha estado 20 años, ¿recuerda? 20 años huyendo. Y le dice en el versículo 38, estos 20 años he estado contigo, le está hablando a Labán. He estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño hurtado. Así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. O sea, el tipo, si algo tenía Jacob es que era un trabajador incansable. De noche y de día le cuidaba los rebaños a su suegro. En la helada, en medio del frío del desierto, dice, el sueño huía de mis ojos. No podía dormir por andar trabajando. Dice que de día lo consumía el calor y de noche la helada. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por 2 de tus hijas y 6 años por tu ganado. Y mire lo que le había hecho el suegro. Y has cambiado mi salario 10 veces. ¿Cuántas veces el suegro le había cambiado el salario? 10. Y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Permítame hacerle un paréntesis aquí. Jacob le había trabajado a una persona injusta 20 años.
Durante 20 años, 10 veces su suegro le había cambiado el sueldo, no para favorecerlo a él, sino para favorecer a Labán, no para el empleado, sino para el empleador. Pero este pasaje, si usted está sufriendo injusticias laborales, su jefe lo trata mal, no le pagan lo que es, lo explotan laboralmente, este pasaje que yo le acabo de leer y que es un pasaje muy poderoso para reclamarle al Señor, te va a hacer justicia delante de aquella persona que te ha oprimido por años, que no te ha pagado tu sueldo, que es justo, que te ha robado tus prestaciones, que te ha robado tus horas extra. Este es el pasaje. Aquí está Jacob hablando con su suegro, que aparte de ser su suegro era su jefe, y diciéndole: usted me ha oprimido, usted no ha tenido en cuenta que yo no le he entregado ningún animal abortado, que lo que una fiera se lo ha comido, usted me lo ha cobrado a mí. Cuando alguna vaca, algún animal se lo come una fiera, usted me lo cobra. De día he trabajado con ese calor tan tenaz, de noche con esa helada, no he podido dormir en 20 años, pero no has querido bendecirme. Pero la clave está aquí. Versículo 42 para que usted lo pueda tener en cuenta. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuvieran conmigo. Entonces, ¿qué dice él? El Dios de mi padre. Recuerde que Dios es un Dios, ¿qué? Generacional. Dios de mi padre, ¿cuál era su papá? Isaac. Pero también dice el Dios de Abraham, mi abuelo. O sea que lo que yo siembro hoy no solo afecta mi vida, sino mis generaciones, los hijos y los hijos de mis hijos. Yo soy consciente que los hijos de Gianmarco, mi hijo, y los hijos de ellos serán bendecidos por causa mía, por causa de mi relación con Dios. Yo soy consciente de que Dios es un Dios generacional. Entonces, Jacob es consciente y le dice: si el Dios de mi padre y el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. ¿Cómo lo hubiese enviado Labán? Con las manos vacías, porque Labán era mega tramposo. Claro que Labán era la lima que necesitaba Jacob. Recuerde que si usted miente, le mienten, que si usted roba, lo roban, que si usted engaña, lo engañan. Eso es una ley, hermano. La ley de la siembra y la cosecha. Hace días estaba yo en el centro, en la iglesia queda en pleno centro. Me fui a comprar algo y llevaba en mi bolsillo un billete de 50,000 pesos. Fui a sacar una bolsa de mi bolsillo y boté el billete de 50,000 pesos. Cayó en pleno centro de Santiago de Cali un billete de 50,000 pesos. Y yo alcancé a cruzarme una calle. Cuando me pasé de un andén a otro de una calle, caí en cuenta que el billete se me había caído cuando saqué la bolsa. Di unos pasos, no era una calle de 2 carriles ni de 3, de un solo carril, pero era una calle en pleno centro. Cuando llegué a la otra acera, me devolví de nuevo cruzándome entre los carros y había un señor feliz echándose el billete al bolsillo cuando le dije: discúlpeme, ese billete es mío. Me dije yo: le hago la fiesta. El señor me sacó el billete y me lo devolvió, ni siquiera chistó, no dijo: no, es mío, ¿cómo se le ocurre? Las cosas no son de quien las tiene, sino del que las necesita. No me dijo nada, me devolvió mi billete. ¿Por qué? Porque hay un principio que tiene que operar en nuestra vida. Si yo no le robo a nadie, yo no tengo por qué sufrir pérdida ni robo. Pero si yo robo, te roban. Si tú robas, pues obviamente abres puertas. Y Jacob había sido robado por su suegro por haberle hecho ese mal a su hermano y a su papá. Y habían pasado 20 años. Pero mire, ¿sabe qué es lo más tremendo? Él le dice: tú me hubieses devuelto con las manos vacías. Pero aquí está la clave. Y dice: pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Qué había hecho Dios por la noche? Se le había aparecido en sueños a Labán y le había dicho: mucho cuidado con Jacob. Si usted siente que usted ha sido explotado laboralmente, si usted siente que no le han pagado lo que es, si le ha pasado lo de Jacob, usted ha trabajado con honestidad, con amor, con ganas, de sol a sol, ha estado allí y no es: Señor, acuérdate de mi aflicción. Dios vio la aflicción de Jacob y el trabajo de sus manos. Dos cosas: estaba afligido y el trabajo, porque Dios no bendice gente vaga. Dios bendice gente productiva, gente que es activa, gente que es comprometida y es diligente. Ahora, mire lo que pasa en el versículo 43. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son
hijas mías, y los hijos, hijos míos. Las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué yo puedo hacer a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras, e hicieron un majano, y comieron allí sobre el majano. Y lo llamó Labán el lugar de Sauda, y lo llamó Jacob Galaad, que en hebreo significa testimonio. ¿Qué hicieron allí? Un pacto. ¿En qué consistía ese pacto? Yo no me voy a meter contigo, te voy a dar lo que te mereces por 20 años de trabajo, pero por favor no me metas en problemas con Dios. No quiero meterme en problemas con tu Dios, no quiero problemas con el Señor. Ok, dicho esto, ahora sí Jacob sale rico. Jacob le llegan sus prestaciones, todos sus retroactivos, todo lo que él necesitaba cobrar por años, y se va rico. Pero Jacob sabe que parte de esa riqueza es porque él le quitó algo a su hermano, que es la primogenitura. Así que Jacob va delante, va a enviar unos mensajeros, como lo vimos ayer, y Jacob va a enviar unos presentes, que se llama restitución. Yo le quiero contar, seguramente usted necesita aclarar alguna situación con un familiar, con un amigo, con un hermano que usted le ha hecho daño. Le quiero dar una clave. Los presentes abren las puertas. Si usted primero manda a contactar a la persona, busque un tercero que le sirva de puente, de mediador, un tercero, coméntele a alguien, mire, usted sería tan amable de hablar con tal persona, yo quiero que esa persona me envíe su número telefónico, que me permita escribirle, que me permita llamarle, pero también utilice dentro de una estrategia de acercamiento bíblica los presentes. ¿Sabe? En la Biblia me habla muchas veces de los presentes. Y yo quisiera decirle que cuando alguien llegaba delante de un rey, traía presentes. Los presentes, los regalos, las dádivas, abren las puertas. Cuando usted restituye, cuando usted devuelve, entonces ahí el corazón del otro puede cambiar de parecer. Entonces, los presentes abren las puertas. ¿Dónde puedo yo, por ejemplo, encontrar ese pasaje? Cuando los reyes, cuando los magos van a visitar al Señor Jesús, nunca se aparecen con las manos vacías, se aparecen con las manos ¿qué? Llenas. Traen delante del Señor incienso, mirra y oro. Siempre cuando alguien iba donde alguien importante, le llevaba un presente, le llevaba un detalle, le llevaba un regalo, casi siempre costoso. Y aquí lo que va a hacer Jacob es enviarle a su hermano algo que se llama restitución. Génesis capítulo 32, versículo 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, en el campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Esto lo vimos ayer. ¿Cómo se trata Jacob ante su hermano? Como su siervo. ¿Cómo lo ve Jacob a Esaú? Como su señor. O sea, para pedir perdón, siempre se pide perdón con humildad. Versículo 5. Y tengo vacas. O sea, el tipo ya no venía pelado, venía con una fortuna. Tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Qué hizo? Le dijo, mire, yo vengo con vacas, yo vengo con ovejas, yo vengo con siervos, yo vengo con asnos. Y se lo mandó a decir a su hermano. Versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres con él. Ayer lo dijimos, ¿qué iba a hacer Esaú? Salía a matar a su hermano, lo iba a matar. Venía con 400 hombres a recibirla. Entonces Jacob tuvo gran temor, versículo 7, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. ¿Qué va a hacer Jacob? Jacob no viene solo, viene con esposas, viene con hijos, viene con vacas, con asnos, con camellos, con ovejas, con cabras, con criados. Así que Jacob va a hacer 2 campamentos. 2 campamentos. ¿Para qué?
por si su hermano ataca un campamento, el otro campamento pueda huir. Entonces Jacob era un tipo inteligente, porque tenía la gracia del Señor. Así que Jacob dice, voy a poner a salvo a mi mujer, a mis mujeres, a mis hijos, voy a poner a salvo en un campamento a todos ellos, y yo haré otro campamento. Si a mí me ataca mi hermano, que estos alcancen a huir, no voy a arriesgar todo. Dice el versículo 8, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. ¿Qué hace enseguida Jacob? Le pide a Dios. Y una vez más notamos que él le ora, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac. O sea, Dios generacional. Tú que me hablaste, tú que me dijiste que me ibas a bendecir, tú que me dijiste que yo iría y volvería, aquí estoy de nuevo. Él invoca el nombre del Señor, él le recuerda al Señor lo que el Señor le ha hablado. Y después le dice en el 11, líbrame ahora de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. ¿Qué le está diciendo Jacob? Líbrame de la mano de Esaú porque le temo. Cuando usted vaya a pedir perdón, recuerde que no siempre es recomendable pedir perdón de manera presencial. Recuerde que no siempre, esto es algo guiado por el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo te direcciona a una persona que les has hecho mucho daño, recuerde que tiene que saber cómo hacerlo. Jacob primero envía mensajeros. Busque un puente, busque a alguien que te conecte, a alguien que le hable de ti. Mire, tal persona quiere hablar con usted, tal persona le está pidiendo su número telefónico, envíele un presente. Ahora, lo que está haciendo también aquí Jacob en este caso puntual es, Señor, tengo miedo. Pues claro, ¿cómo no va a tener miedo una persona acumulando odio por 20 años? Imagínese eso, 20 años estuvo con Labán y 20 años Esaú odiándolo, esperando el momento para matarlo, soñando con el momento en que su espada lo atravesaría. Entonces, cuando yo voy a pedir perdón, también yo tengo que decirle al Señor, líbrame, Señor, yo no quiero agravar las cosas, yo no quiero ir a decirle al vecino que le rayé la pared que fui yo y que luego el vecino se llene de cólera y me haga daño, ¿no? Tengo que ser sabio en eso, tengo que ser prudente en eso, tengo que ser direccionado por el Señor. Y le dice, porque temo, no venga acaso y me hiera y hiera a la madre con mis hijos. ¿Qué está diciéndole él a Dios? Tengo miedo de que venga, me hiera, que le haga daño a mi esposa, a mis hijos. Tengo mucho miedo. Y le dice el versículo 12, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces él ya le está reclamando eso. Esa promesa se le había dado a Isaac, ¿no? ¿Recuerda? Él será un hombre que será padre de multitudes, pero también se la dio a Abraham, padre de multitudes, y ahora él se apropia de esa promesa y le dice eso a Dios, que yo seré y mi descendencia como la arena del mar, que no puede ser contada. Versículo 13, y durmió aquella noche allí, y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Entonces aquí él le va a enviar un presente. Quiero hablar de este presente y aquí quería yo llegar. ¿Qué le va a mandar él a restituir? ¿Qué hizo en la historia que estábamos hablando de Zaqueo? Zaqueo devolvió la mitad de sus bienes, que era una fortuna, pero Zaqueo también dijo, voy a devolverlo 4 veces más. ¿Qué va a hacer aquí Jacob? Va a restituir. Y mire el nivel de restitución. Entonces dice, y durmió aquí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Tomó 200 cabras. Me gustaría muchísimo que usted hiciera esta lista. 200 cabras. Tomó 20 machos cabríos. Tomó 200 ovejas. Tomó 20 carneros. Tomó 30 camellas paridas con sus crías. 40 vacas, 10 novillos o toros, 20 asnas y 10 borricos o burros. O sea, él tomó una cantidad de ganado. Permítame hacerle un cálculo que agradezco yo ahí. Estuve preguntándole a Mauricio y mi esposa, también me estuvo ayudando con el cálculo ahora.
200 cabras. Una cabra vale más o menos 900.000 pesos. Al cambio colombiano, cuando él dice tomé 200 cabras, son 180 millones de pesos en cabras. Un macho cabrío vale más o menos 200.000 pesos, tomó 20, son 4 millones. Las ovejas más o menos están en 700.000 pesos. Cuando él dijo tomé 200 ovejas, son 140 millones de pesos. Tomé 20 carneros. Un carnero está alrededor de 1,5 millones. Estamos hablando de 30 millones de pesos. Tomé 30 camellas paridas. ¿Sabe? Un camello más o menos está alrededor de 2 millones de pesos. Estamos hablando 2.100.000. Estamos hablando de 63 millones de pesos. Es 40 vacas. Una vaca está alrededor de 1.700.000 pesos. Estamos hablando de 68 millones de pesos. Tomó 10 novillos, que está alrededor cada novillo de 2.200.000 pesos. Estamos hablando de 22 millones de pesos. Tomó 20 asnas. Un asna está en 1.200.000. Estamos hablando de 24 millones de pesos. Tomó 10 burros. Cada burro vale 1.200.000. Estamos hablando de 12 millones de pesos. Vamos a hacer una cuenta, así por encima. 180 millones de pesos en cabras, más 140 millones de ovejas, por ovejas, son 2 millones, son 320 millones. Más 30 millones de carneros, son 350 millones. Más 63 millones de camellos, son 413 millones de pesos. Más 68 millones de pesos en vacas. 413 más 68 son 480 y algo. Más 22 millones, póngale 500 millones. Más 24 millones de asnos, 524. Más 12 millones más, póngale 500, redondeemos esto, 530, 540 millones de pesos. Esto es lo que ellos fueron a llevarle a Esaú. Imagínense una restitución de 540 millones de pesos. O sea, a la hora de restituir, Jacob no fue mezquino. Jacob no dijo, no, pues yo le mando ahí 5 ovejas. No, dice la palabra del Señor, léalo conmigo, por favor. 200 cabras, versículo 14. 20 machos cabríos. 200 ovejas. ¿Usted sabía que un pastor que tenía 200 ovejas tenía muchas? Un pastor normalmente tenía 1, tenía 5, tenía 10. La Biblia me dice que un pastor que era poderoso tenía 100 ovejas. Por eso dejó 99 y buscó unas 100. Pero él le manda 200. 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. Y los entregó a sus siervos, cada manada por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, poned espacio entre manada y manada. O sea, le iba mandando un presente. Vaya la manada de los camellos, vaya la manada de las ovejas, vaya la manada de las cabras, vaya la manada de las asnas. Iba mandando de grupo en grupo presentes de restitución a su hermano. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te preguntare, y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces le dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Qué tremendo esto. Hay gente rica, y entonces van y dicen, ay no, yo voy a pedirles perdón, y les voy a dar de a millón a cada uno. No, eso no. Restituir no son limosnas. Restituir no son monedas. Estamos hablando aquí, vuelvo y le explico, el costo de esto, 200 cabras, 180 millones de pesos.
20 machos cabríos, 4 millones, 200 ovejas, 140 millones de pesos, 20 carneros, 30 millones, 30 camellas, 63 millones, 40 vacas, 68 millones, 10 novillos, 22 millones, 20 asnas, 24 millones, 10 burros, 12 millones. Y ya mi esposa me envió internamente el resultado final, 543 millones de pesos. ¡Wow! Esto sí es restitución. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Jacob a su hermano con esto? Le estaba diciendo, hermano, durante 20 años yo te hice daño. Y con esto yo quisiera reparar el daño que por 20 años te hice. Quiero reparar las lágrimas que derramaste, los malos momentos que pasaste, los negocios que seguramente no hiciste por mi culpa. O sea, Jacob estaba tan consciente que esto era parte del proceso de pedir perdón. ¿Qué nos falla a nosotros? ¿Qué nos falla y qué falta en nuestra sociedad? Eso. Pedimos perdón, pero no reparamos. Reconocemos entre dientes que hemos hecho mal, pero no restituimos. Escúcheme, la restitución es algo del cielo. Y mañana le hablaré de la restitución para su vida. Le quiero decir que la restitución es algo que proviene del cielo. Y Jacob sale con un presente de 543 millones de pesos. Antes no tenía nada, pero Jacob estaba siendo consciente que Labán lo iba a dejar sin un peso. Pero la noche antes de salir, Dios le habló y le dijo, cuidado con lo que haces con Jacob. O sea, Jacob está diciendo, Dios me ha bendecido tanto que yo tengo que reconocer y tengo que reparar lo que yo le hice. ¿Cuánto dinero acumulado por años un padre deja de darle un hijo cuando lo abandona? ¿Cuánto dinero? En comida, en vestido, en educación. ¿Cuánto? Y entonces se reencuentra con ese hijo, lo abraza, hijo, te pido perdón, te abandoné. No, hermano, restituye. Si tienes con qué, porque si no tienes, pues en la olla. Pero si tienes con qué, hermano, dile, ¿sabes qué? Te abandoné, no te di, pero ¿sabes qué? Mira, hijo, aquí está. Aquí, como Jacob. Jacob fue enviando grupos. El primer grupo salía con ovejas. Y veía a Esaú un rebaño de 200 ovejas. Es mucho. ¿Y de quién es esto? Es un presente que te envía tu siervo Jacob. Y luego venían las camellas con sus crías recién paridas. Recuerde que un animal con cría vale más. ¿Y de quién son estas camellas? Son tuyas, te las envía Esaú. Él viene tras nosotros. Y después llegaban las asnas. ¿Y de quién son estas asnas? Son tuyas, te las mandó tu hermano. Él viene allá atrás. Y después de eso venían más presentes. Y más, y dice la Biblia, 200 cabras, machos cabríos, ovejas, carneros, camellas, novillos, vacas. O sea, presente tras presente, presente tras presente. Y al final dice él, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Debo parar allí por el tiempo, pero le voy a decir esto. Si usted es consciente que usted hizo daño a alguien, repárelo. Repárelo. Si usted verdaderamente como Zaqueo le ha llegado la visitación de la presencia del Señor Jesús a tu vida, entró en tu casa, en tu ser, todo tiene que cambiar. Gente que construyó fortunas con una base de dolor de otros. Y hoy son cristianos. Y hoy son creyentes, pero no han restituido, no han reparado, no han devuelto. ¿Sabe? El haber hecho esto preparó el corazón de Jacob. Ahora, Jacob también me enseña algo poderoso. Él sabía quién lo bendecía. Él sabía que Dios es el que bendice. Y él dijo, 543 millones de pesos son nada para lo que Dios tiene para mí. Porque le quiero contar una cosa. ¿Sabe qué era lo más valioso que Jacob tenía? No eran sus vacas, ni sus ovejas, ni sus cabras, ni sus camellos. ¿Sabe qué era?
la bendición de Dios en él. Cuando usted es un bendito, cuando usted es una bendita de Dios, ¿sabe? Usted no tendrá que perseguir las bendiciones. Las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Mañana continuamos con esta impresionante historia y sobre todo edificante para nuestra vida. Amado Dios, te doy gracias, Señor, y ayúdame a ser consciente si yo he hecho daño y como Zaqueo voluntariamente a devolver lo que me robé, Señor. Señor, hoy reconocemos delante de ti que la restitución es algo necesario en pedir perdón, en la reconciliación. ¿Por qué en este país hay tantas víctimas dolidas? Porque a esas víctimas no se les ha hecho ni justicia, ni reparación, ni restitución. Pero si a esas víctimas se les hubiera hecho justicia y de parte de sus verdugos, de parte de sus detractores, ese principio de restitución hubiese venido, eso traería paz. El verdadero proceso de paz en nuestro país parte de esos dos principios, justicia y reparación. Si no hay ninguno de ellos, no habrá paz, no habrá perdón. Señor, ayúdame a ser una persona que repare el daño que causó. Te pido perdón en el nombre de Jesús por toda la gente que de manera consciente o inconsciente le hemos hecho daño. Y te agradezco, Señor, por este momento que nos has regalado de estar conectados aquí a través de tu palabra que nos enseña, nos confronta, nos cambia y nos lleva a un mejor nivel. A ti damos toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.